Ya hay muchos conectados, ¿verdad? Ok, dame un segundito. Mm, 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 ¿Tengo permiso de compartir la pantalla, hermano? Y ya no te escuché, hermano Rubén. Ya Ya está, no. le dice respetador. Gracias, hermano. Gracias. Ok. Ok. Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas noches a todos ustedes. Les doy muchas gracias por estar viendo eh, esta enseñanza de este curso. Vamos en la lección número 3. Y pues para empezar, hermanos, me gustaría orar. Eh, Hermano Rubén, ¿nos podría guiar en oración, hermano Rubén? Por favor. Claro que sí, vamos a orar. Amado Señor, eterno Padre, gracias te damos, Señor, por reunirnos una vez más en esta aula virtual. Gracias por la disposición de mi hermano Daniel y mi Señor. Clamamos que tú puedas guiar este tiempo en el que estamos aprendiendo, Señor, a no solamente saber cómo dirigirnos a una persona nueva que no te conoce, a un extraño, sino también, Señor, a ser conmovidos con ese sentir que hay en tu corazón, Señor, por esas almas perdidas y podamos, Señor, tener una visión más clara, cambiar nuestra percepción, Señor, de lo que es el evangelismo y a lo que tú nos llamas, Padre Santo. Guía este tiempo, Padre, de principio a fin, para tu gloria, y ruego por mis hermanos, los que aún no se conectan también, puedan hacerlo, Señor, y que podamos participar, podamos enriquecer más esta clase, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, buenas noches a todos. Espero que ya tengan impreso su manual por ahí. Eh, el manual de evangelismo les puede quedar más o menos de este tamaño, un poquito más grande. Lo pueden hacer pequeñito o grande, pero ojalá que todos lo puedan tener impreso porque hay algunos espacios por llenar en este manual para que puedan estar haciendo, conforme vayamos haciendo los bloques del manual, ustedes vayan a poder estar contestando cada uno de ellos. Hay por ahí de la página 6 a la página 12. Ahorita les voy a mostrar de la 6 a la 12. Que es aquí. Esto lo vimos la semana pasada, cómo ganaba almas Jesús, y vimos el tema de la mujer samaritana, no sé si lo recuerden, y también vimos la página 7, cómo ganaba almas Jesús. Todos estos espacios que están aquí, tienen que volver a leer los capítulos y los versículos que están aquí para que puedan ir contestando los espacios que vienen ahí. Eso lo van a hacer desde la página 6 a la página 12. Lo que les había dejado esta historia de Nicodemo también la vimos. Y lo que les había dejado de tarea era la historia del joven rico, Marcos 10, 17 al 31. Entonces van a ser hasta la página de aquí, página 12, por favor, de sus manuales. Ojalá que todos puedan hacer esto porque es súper importantísimo. Eh, Primero les di la clase y luego les estoy pidiendo que lo respondan porque así es la mejor manera de que no se nos olvide nada. Hoy les voy a dar una clase nueva, pero esto no lo vamos a olvidar porque lo vamos a seguir repasando en la semana. Ojalá que todos puedan tener impreso ya su manual. Y bueno, hoy vamos a ver este tema, recomendaciones para iniciar una conversación. Recomendaciones para iniciar una conversación. ¿Ok?
Bueno, dice ahí punto número 1, si alguien nos podría, bueno, yo lo voy a leer el punto número 1 y ya después, si alguien nos puede ayudar a leer el 2 y así sucesivamente. Eh, no se vayan a ofender con nada de lo que viene escrito aquí en este punto del manual, porque no digo porque sepamos algo o cualquier cosa, sino esas indicaciones son súper necesarias cuando vamos a hablar con alguien. Aún a mí, por ejemplo, en la escuela de optometría, mis maestros siempre me pedían que pudiera yo tener esto. Entonces, ¿cómo no vamos a tener esto en ganancia de almas también? Eh, bueno, dice, recuerde que su presentación o imagen personal es importante. Considérese un embajador o representante de Cristo aquí en la tierra. Dice punto número 1 que para tener buena presentación pues debes de estar limpio, ¿verdad? Debe de asearse, debe de estar peinado, debe de lavarse los dientes. ¿Por qué lavarse los dientes? Tal vez digas que es raro, pero estamos hablando con gente a veces de manera directa y eso de hablar de manera directa eh, eh, es, eh, es importante, hermanos. Yo cuando trato con gente en mi consultorio, hablo con gente muy cerca o los estoy checando muy de cerca, entonces es importante tener un buen aliento al ganar almas porque estamos tratando con la gente muy cerca. ¿Alguien podría leer el punto número 2, por favor? Toque la puerta o el timbre de forma respetuosa. ¿A qué me refiero con este punto? Toque el timbre de forma respetuosa. Hay mucha gente que cuando está ganando almas, bueno, se cuelga del timbre, ¿verdad? Y se queda ahí pegado. Recuerda que está llegando a una casa que no es suya y bueno, no sabemos si las personas que estén adentro están contentas, están enojadas, si están peleándose. Entonces, el hecho de que llegue usted a tocar, pues llegue a tocar con respeto, ¿verdad? Yo le decía aquí a los estudiantes del colegio que tocaran la puerta o tocaran el timbre, pero que no le gritaran a la gente desde afuera, con ese saludo particular de un buenas tardes desde afuera, ¿no? Sino que dejaran que la persona saliera y bueno, ya empezaran a saludar. Entonces, cuando vaya a algún lugar, que esperamos que se pueda muy pronto, cuando acabe esto de esto de coronavirus, y podamos empezar a tocar puertas, bueno, usted sea respetuoso al tocar el timbre. ¿Alguien podría leer el 3, por favor? Amén, pastor. Ajá. Sí sí lo podría. Si le abre la puerta, salude amablemente. Sí, volvemos al mismo tema del anterior. Recuerde que nosotros somos los que estamos tocando la puerta, entonces no sabemos cómo está la persona, no sabemos si está enojada, está contenta. Entonces, inmediatamente después de que le abran, salude y como dice ahí el punto 3.1, dé un buen apretón de manos con seguridad, con firmeza. eh, Porque eso hace notar que usted es una persona seria. Trate de que su dicción y la pronunciación sea clara y correcta uso de palabras. También le ayuda a comunicar el mensaje con claridad y mantener la atención y el interés del que escucha. Eh, Cuide su lenguaje corporal, por ejemplo, evite cruzar los brazos, meter las manos en las bolsas, recargarse en la pared y otros objetos, para que la gente pueda estar teniendo atención sobre usted. Normalmente cuando vamos a ganar almas siempre nos está acompañando alguien. Eh, el acompañante también tiene que guardar estas instrucciones y si alguien nos está acompañando, pues es importante que mientras nosotros estamos ya hablando con una persona, pues esté orando por nosotros y por la persona a la que le queremos testificar. Número 4, si alguien lo podría leer, por favor.
Dice así el número 4. Preséntese, diga su nombre, pregunte a la persona por su nombre. Sí, gracias, hermana. Si usted es muy olvidadizo tanto como yo, le recomiendo que repita constantemente el nombre de la persona, de muy, muy constantemente, para que no se le olvide su nombre y la persona sienta algo especial cuando usted le está llamando por su nombre. Eso es súper importantísimo. El 4.1, hermana Katy Mendoza, ¿también lo podría leer, por favor? Claro, siempre lleve consigo una libreta y un lápiz para tomar notas. Esto de tomar notas, que es cuando ya terminamos de dar el plan de salvación, pues es importante que tomes nombre de la persona, que tomes teléfono de la persona, que hagas algunas anotaciones de su casa, cómo es, qué hay y la dirección para que tú puedas tener ese contacto de esta persona y cuando te toque o tocar otras veces en esa zona, pues tú puedas conocer a la persona y hasta, imagínate, después de mucho tiempo, llamarle por su nombre, al tocar su puerta que tú le conozcas, pues sería especial para ellos. Eh, Número 5, si alguien lo podría leer, por favor. Diga que viene de la Iglesia Bíblica Bautista, que es cristiano. Ajá, sí, a lo que nos referimos con esto, gracias hermano Aurelio, ¿verdad? A lo que nos referimos con esto es que vienen de una iglesia bautista, ¿no? Que son cristianos, que no son pentecostés, no son mormones, no son testigos de Jehová, sino que son cristianos, para que la gente, obviamente como usted va bien vestido, pues no lo confunda con alguien más, ¿no? Acá a nosotros nos toca normalmente en la ruta que cuando les decimos somos de la iglesia y les decimos que somos cristianos, siempre nos dicen, ah, pensé que eras testigo de Jehová, ¿verdad? Entonces, sí es importante que le diga a la persona de dónde viene. Número 6, si alguien lo podría leer más, por favor. A ver, hermano, buenas noches. Buenas Dice, noches. pregúntele si asiste o ha asistido a alguna iglesia cristiana en algún momento de su vida. Sí, eso es a veces importante preguntarlo. Recuerden que esas son solamente recomendaciones para iniciar una conversación. Si usted quiere preguntar esto está bien y si no quiere hacerlo también está bien. Pero a mí me gusta cuando estoy ganando almas preguntarle a la gente si ya asiste a alguna iglesia o ya va a algún lado. Por ejemplo, si me toca y es testigo de Jehová, bueno, le puedo dar el plan de salvación un poco diferente que a cualquier otra persona. Si es mormón, bueno, puedo cambiar la manera en testificarle a esta persona de manera diferente a cualquier otra, ¿no? Entonces, si es ateo o no va a ninguna iglesia o no le, bueno, ya podemos saber ahí un poco del panorama de cómo nos va a ir conforme vayamos hablando con esa persona. Número 7, si a alguien le va quedando alguna duda de lo que estoy hablando, me puedo regresar y me pueden decir, ¿sale? Número 7, si alguien lo podría leer, por favor. A ver, dígale cuál es el objetivo de tocar a su puerta. ¿Qué queremos anunciarle? Esto, gracias, Pastor Máximo. Esto es súper importantísimo, que vayamos en verdad con un objetivo con las personas, qué queremos anunciarle, qué queremos mostrarle, que no te vean inseguro, que no te vean titubeando, que no te vean que no sabes ni qué vas a decir ni qué vas a hablar, porque la seguridad de una persona es muy importante ante todo. Entonces, dile que vas a mostrarle un folleto que le habla acerca de la salvación del alma y que si te dejaría explicárselo muy rápidamente. Ya me adelanté hasta el punto número 9. ¿Sale? A ver si que vamos a leer el 10. Ah, aquí donde dice, perdón, donde dice número 8, muéstrale a la persona el folleto. Eh, Nosotros les hicimos un pequeño folletito de ganar almas, que es este. Si lo alcanzan a ver todos. Creo que la semana pasada no se los alcancé a enseñar,
pero este es un folletito, esta es la portada. Y aquí empieza el folletito. Es como un tríptico chiquitito, muy fácil de manejar. Este es el folleto al que nos referimos. Si su iglesia ya maneja un folleto, también lo pueden usar otro folleto, ¿sale? Número 10, si alguien lo podría leer, por favor. Si la persona no le permite continuar por alguna razón, entonces despídase amablemente de ella, diciendo que el propósito del folleto es recordarle que el ser humano es pecador, por tanto, condenado por la eternidad a estar lejos de la presencia de Dios en el infierno, que Cristo siendo Dios vino a este mundo a vivir una vida sin pecado y murió por él o ella en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, venciendo a la muerte, para que cualquiera que confíe en su obra pueda tener vida eterna, es decir, sea libre de la condenación. A esto le llamo evangelismo express. ¿A qué me refiero con a esto? Le llamo evangelismo express, que no pierdas la oportunidad de animar. Tal vez no tomaste todo el tiempo porque la persona tenía prisa, porque iban en el camión o por cualquier cosa, pero siempre que regales un folleto de la palabra de Dios, explica esto rápidamente y que la persona tenga algo de interés al poder leerlo y poder verlo y que sepa el mensaje que viene en el folleto. Gracias, hermano Rubén. Número 11. Ofrézcale el folleto para que lo lea posteriormente. Si no lo acepta, despídase amablemente y pregúntele si podría visitarlo en alguna otra ocasión. Hay mucha gente, hermanos, que tal vez no les acepte el folleto. Incluso y muy posiblemente, si ustedes empiezan a hacer esto de manera constante, lo que va a suceder muy probablemente es que alguien les va a aventar el folleto, alguien se los va a romper en la cara. Digo, no estoy tratando de desanimarlos, ¿verdad? Pero les estoy tratando de decir la verdad. No toda la gente es buena o amable. Como les digo antes, todos tienen cada quien sus problemas en casa, entonces no sabemos cómo salgan, ¿verdad? O no te lo van a aceptar, pero de todos modos, aunque no te lo acepten, tú trata de ver si hay otra oportunidad de volverles a visitar. Y si no, pues de todos modos despídete muy amablemente y sé prudente en este aspecto porque puedes dejar, si tratas mal a alguien, puedes dejar cerrada la puerta para quien sea que venga después de ti y no le puedan explicar el folleto y pueda tener mal concepto de los cristianos, ¿no? Tal vez diga, los cristianos son muy groseros, este cristiano se enojó porque no le acepté el folleto. No vayamos a ser como los testigos de Jehová, ¿verdad? Que meten el pie para que no cierren la puerta, ¿verdad? Y la persona está queriendo cerrar la puerta y tú no lo dejas. Entonces, sé amable. Número siguiente es el número 13. Perdón, número 12. Si alguien pudiera leer el número 12, por favor. El número 12. Si acepta el folleto, ofrézcase a visitarlo en alguna otra ocasión para platicar sobre el contenido del folleto, aclarar dudas y póngase a sus órdenes mostrándole los datos de contacto que contiene el mismo folleto y los horarios de reunión en la iglesia. Si tal vez no tuviste, gracias, hermana Katy, si tal vez no tuviste el tiempo para poderle explicar rápidamente el folleto o cualquier cosa, pero te aceptó el folleto, es necesario que le digas de tu iglesia que tiene redes sociales, que puede hablar a los números de teléfono que ahí vienen, cómo se llama tu iglesia, cómo llegar para que mucha gente, a veces por un folleto, llega a las iglesias cuando está en tiempo desesperado o en algún tiempo de su vida, esos folletos a veces los llegan a guardar y luego los llegan a usar para llegar a nuestras iglesias. Entonces, cada folletito que usted délo pidiéndole a Dios que su palabra no llegue vacía,
Y ningún folleto de los que usted dé tampoco es en vano. Todos los folletos son importantísimos. Es por eso que hemos hecho o creado un folleto que es llamativo para las personas, que es con vista, que tiene mucho color para que las personas lo puedan guardar y no lo tiren fácilmente. Número 13, por favor. A ver, hermano, si la persona acepta que le explique el folleto, continúe y a partir de ese momento muestre a la persona a través de la Biblia, evite recitar de memoria el plan de salvación, utilizando cada uno de los versículos mencionados en este manual. Sí, ¿por qué menciono esto? Si no tenemos de otra y si en ese momento, gracias hermano, si en ese momento no tenemos de otra, bueno, los versículos se los vas a decir de memoria, ¿verdad? Pero si tienes el tiempo y si se puede y si la persona se presta, es importante tú les enseñes los versículos que están en la Biblia. Porque lo que va a cambiar a una persona es la Biblia, no lo que nosotros le digamos, sino la palabra de Dios es la que va a convencer, la que va a cambiar. Y bueno, ellos tienen que ver que todo lo que les estamos diciendo viene en la palabra de Dios. Entonces, lleve siempre su Biblia, aunque usted al principio vaya como oyente para aprender a ganar almas, usted siempre lleve su Biblia y si alguien está testificando, usted busque los versículos como si usted fuera la persona que le está testificando, aunque vaya nada más de oyente. Por eso van de 2 personas para ganar a una, de 2 en 2, porque uno está testificando y puede ser que el oyente esté buscando los versículos de la Biblia y pensando, ¿qué le diría yo? ¿Cómo le explicaría? Es importante que no interrumpa al ganador de almas mientras está ganando almas. Usted trate de hacerle los comentarios al final a su compañero de ganancia de almas y no se los haga enfrente a la persona porque puede confundir un poco. Si tiene algún comentario y se puede, el ganador de almas le permite, bueno, usted puede hacer sus comentarios a la persona, siempre y cuando vayan en el tema, ¿sale? Las páginas que acabamos de ver ahorita son página 4 de su manual y página 5. Para los que no estaban conectados en tiempo, les dejé de tarea hacer página 6, página 7, página 8, página 9. Todas esas páginas ya las vimos la semana pasada, se las expliqué. Estas se las dejé de tarea, página 10, el joven rico. Ojalá hayan leído la historia del joven rico y hayan visto cómo ganaba almas Jesús. Esta es la 2. Muy bien. Ok, aquí hay un pequeño cuestionario para comenzar, ¿sale? Antes de comenzar con esta página, quisiera preguntarles si todo les quedó claro de la página anterior. ¿O queda alguna duda? Son solamente recomendaciones, hermanos, no... Si tú no quieres ir bañado, pues no vayas bañado. Si tú no quieres lavar los dientes, pues no te los laves. Pero son recomendaciones que sí son importantes porque no sabemos con quién vamos a hablar, ¿sale? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Pastor, buenas noches. Una pregunta. Sí, hermano, digamos. ¿Por qué al transmitir a los testigos de Jehová tienes que transmitir diferente a otras sectas? Bueno, en cuestión de un testigo de Jehová, esperemos que cuando les toque testificar al principio, bueno, lo puedan hacer con alguien que ya lo está haciendo, ya está ganando almas, para que no se vayan a espantar, ¿verdad? Al principio, porque les puede salir de todo. Pero con un testigo de Jehová, yo les dije que el método de Jesús para ganar almas era muy básico, era mostrar pecado, la condición pecadora de una persona y después mostrar el evangelio. En específico, el pecado de los testigos de Jehová es, su pecado de ellos es no creer en la persona y deidad de Cristo. No creen quién es Jesús. Ellos no creen que Jesús sea Dios.
Ellos solamente creen que Jesús es un gran profeta. Entonces, en lugar de testificarles tú con versículos que hablan específicamente del pecado, tú les testificarías con versículos que hablan acerca de la deidad de Cristo al principio, y luego les presentarías el evangelio para que ellos se puedan arrepentir, porque básicamente anteponen la religión sobre cualquier cosa. Entonces, es por eso que hice ese comentario, hermano. ¿Queda resuelta su pregunta, hermana? Sí, No? pastor, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, hermanos? Pastor, ¿me escucha? Sí, hermano. A ver, le comento. También no está acá en el cuestionario o lo que hemos desarrollado anteriormente, pero también la persona que va a recibir el mensaje va a recibirlo de dos maneras. La primera, bueno, según mi punto de vista, de repente, la primera va a ser con el punto de vista de un Dios amoroso, que tanto amor Dios nos tiene, de que dio a su Hijo unigénito, para que en Él creamos y tengamos vida eterna. Y la segunda manera es por una persona que de repente no sabe que cometió pecado, pero tú le hablas del pecado y la persona lo recibe con miedo, o sea, como que diciendo, qué tanto pecado, pero soy pecador y Dios me va a lanzar al infierno. Pero inmediatamente después de eso, tú le comentas que hay una salida, que es Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados, y lo único que hay que hacer es creer en Él, creer en sus promesas y será salvo. Y ¿cómo se llama? Y esa es la única manera de tratar de hablarle a la persona, depende del punto de vista, porque hay una persona que lo recibe amorosamente, lo comprende, y otra persona que lo recibe con miedo, pero hay que recalcarle siempre de que Jesucristo vino por nosotros a salvarnos de la condenación si nos arrepentimos y creemos en su nombre. Eso es lo que quería contar. Ok, hermano, muchas gracias. Recordemos, hermanos, las 3 historias que vimos en la Biblia acerca del Nicodemo, la mujer samaritana, el joven rico, y creo que vimos alguna otra. No, creo que ya fueron todas. Y acerca de estas historias, hermanos, tienen siempre algo en común. Las preguntas son diferentes, las situaciones son diferentes, pero siempre la estructura es la misma, la que Jesús ocupa. Habla acerca del pecado y después muestra la solución Jesús para que no haya una condena. Y específicamente de eso, cuando estamos hablando con un enfermo, una persona que está enferma, está en el hospital, y a ti te da miedo tal vez decirle, es que eres pecador porque está enfermo, está grave, está en el hospital, y cómo tú le vas a llegar con esas cosas, ¿no? No te debe de dar miedo al exponer la Biblia, porque es la Biblia, es la palabra de Dios, y lo estás haciendo con un método bíblico. Yo obviamente, por ejemplo, en un funeral, cuando voy a testificar, empiezo con Juan 14, versículo 1 y 2. Ese es con el versículo que comienzo. Y ya de ahí empiezo a hablar acerca del pecado y ahí empiezo a hablar acerca del evangelio. Pero siempre la estructura, puedes comenzar con un versículo, por ejemplo, como menciona el hermano, puedes mencionar tal vez Juan 3:16, empezar con el amor, pero nunca, nunca sin dejar de mostrar la verdad de la condición de cada quien, que es el pecado. ¿Por qué? Porque si no muestras la condición que tenemos pecadora, ¿de qué se va a arrepentir una persona? No habría manera de arrepentirse. Entonces, si lo hacemos como Jesús lo hizo, no nos debe de dar miedo, pero tenemos que tener mucho tacto, ¿sale? Mucho tacto al hacerlo. Más adelante vamos a ir viendo poco a poco cómo es que podemos tener ese tacto para testificar. Bueno, aquí hay una serie de preguntas que hacemos a las personas
Y vamos a empezar desde aquí. ¿Se considera buena persona? ¿Se considera una buena persona? Muchas personas creen que la salvación se obtiene por ser buenos o por ser malos. Entonces esta pregunta, antes de que tú comiences a testificar, pone a las personas a pensar y a meditar en cómo son, ¿verdad? Yo siempre pregunto, ¿te consideras buena persona? ¿Cree usted que irá al cielo cuando muera? ¿Cómo le llamaría a alguien que ha mentido? ¿Cuántas veces en su vida ha mentido? ¿Alguna vez en su vida ha tomado algo que no le pertenezca? Y todas esas preguntas, hermanos, son opcionales solamente, plan de salvación, y son como para que no se ofendan las personas de lo que les vas a decir a continuación, ¿verdad? Pero de verdad, hermanos, yo he testificado a cientos, yo creo que ya miles de personas, sin exagerar, a muchas personas les he testificado. Llegamos a tener campañas evangelísticas en nuestra iglesia de el 16,000 personas en un día para Cristo, desde bien temprano hasta noche, subiéndonos en camiones, en todo, en metro, en la calle, predicando en el centro, en todas partes. Y nosotros siempre lo hacemos así. No te debe dar miedo hacerlo, aunque va a haber gente que se va a ofender, pues sí. La mujer samaritana, pues ella no le gustó mucho al principio, ¿verdad? No le agradó tanto, pero bueno, aceptó lo que Jesús le dijo. Entonces no tengan miedo en exponer la verdad de una manera clara. Ahí hay unas preguntas, entonces. Vamos todos a la página 14. Página 14. Y vamos a leer un versículo que está en Hebreos 9, versículo 27. Hebreos 9, versículo 27. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario de lo que acabamos de decir? ¿No? O si hay alguna preguntita por ahí. No tengan miedo, hermanos. Ustedes pregunten. Recuerden que estas solamente son recomendaciones. ¿Sale? Dice Hebreos 9, versículo 27. Hebreos 9, 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces morimos? ¿Alguien me podría decir cuántas veces morimos? Aquí viene en la parte de arriba. Una sola vez. Una sola vez. Y después de esto, ¿qué sucede? Y después de esto dice la Biblia, el juicio. Entonces, todos morimos una sola vez, inmediatamente después de esto el juicio. Antes de yo decir este versículo, normalmente le comento a la gente, como ya les dije antes, ¿te consideras buena persona? ¿Crees que irás al cielo? ¿Me dejarías mostrarte un versículo que dice qué pasaría después de morir? Y es cuando les enseño Hebreos 9, versículo 27, que habla de una manera muy clara qué sucede después de que una persona muere. Entonces debemos de que cada cosa que decimos tener un versículo para que la persona pueda ver que ahí está. Dice, de la manera que está establecido para los hombres, que muramos una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Ok? ¿Basado en qué nos va a juzgar Dios? Pues va a ser en su palabra, en lo que viene en la ley de Dios. Dice Romanos 2, 14 y 16, por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios, ¿qué? Juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Desde el inicio de este plan de salvación, le estamos hablando a la gente de una muerte y de un juicio. Entonces, el hacer esto, de mostrarle a una persona desde el inicio la muerte y juicio, ya les hace pensar en por qué van a ser juzgados, ¿verdad? Si yo soy buena persona, tal vez la persona cuando a ti se te ocurrió
preguntarle al principio, oiga, ¿usted se considera buena persona? La persona tal vez te conteste, sí, yo soy buena persona. No he matado a nadie, no he robado, no he matado, soy buena persona. Y tú te vas a, tú tienes que llevar a la persona con esas preguntas a la palabra de Dios. Hebreos 9:27 dice, muerte, juicio. Entonces ya con eso tienes la primer parte de lo que tú quieres mostrarle a la persona, que hay un juicio. ¿Y por qué razón hay un juicio? Entonces, bueno, ya con eso vamos a seguir la clase que viene, porque ya llevo mucho tiempo. Hermano Rubén, tú me dices si todavía puedo continuar un poco o ya. Sí, hermano, tienes 15 minutos aún que faltan. Perfecto, está muy bien. Entonces dice Hebreos 9:27, todos me lo comprenden muy bien. Dice muerte, inmediatamente después de la muerte, ¿qué hay? ¿Qué hay? Juicio, ¿ok? Quiero que alguien me explique humanamente hablando qué es un juicio. Anímense, anímense. Humanamente hablando, ¿qué es un juicio? ¿Qué te imaginas? Si alguien te llega y te dice, ¿te consideras buena persona? Tú dices sí. Ah, bueno, entonces un día vas a morir y después de eso un juicio. ¿Qué te imaginas? Humanamente hablando, ¿qué es un juicio? Hermanos, no me tengan miedo. Ustedes digan, no importa que se equivoquen. Bueno, voy a hablar yo porque parece que los hermanos se le han comido la lengua. Es que si les da miedo equivocarse, no se preocupen, hermanos. Aquí estamos para aprender todos. No hay Claro. problema. Yo me imagino cuando alguien me dice, vas a estar en un juicio, pues delante de una autoridad y que de alguna manera sabe algo, que he hecho algo y que por eso me está llamando a juicio y de alguna manera tengo que admitir y quizás asumir con responsabilidad lo que me va a decir, ¿no? Y hermano Rubén, humanamente hablando, ¿por qué llevan a una persona a juicio? Bueno, Humanamente hablando. humanamente porque, bueno, es culpable o sospechoso de algo, ¿no? Humanamente hablando. Entonces, podemos decir que la función de un juez es determinar si eres inocente o eres culpable. Hermanos, nada más con decirle esto a una persona ya se queda pensando desde el inicio, ¿por qué soy malo? Porque yo pienso que soy bueno, porque me dice que soy malo, ¿no? Y tal vez haces pensar a las personas desde el inicio, ¿por qué razón yo voy a ser juzgado por Dios si yo no he hecho nada malo? Entonces, es súper importantísimo este primer versículo porque no estás ofendiendo a las personas, no les estás diciendo nada malo, lo estás haciendo pensar. Como decía el hermano hace ratito, tenemos que tener tacto de cómo iniciamos. Y bueno, este primer versículo enfatiza sobre la muerte y un juicio. Pero tú le debes de explicar a una persona, así como acabamos de explicar en este momento, qué es un juicio y para qué es. Es para declararte inocente o culpable. Pero la diferencia de este juicio es que desde delante de la presencia de Dios. Y delante de la presencia de Dios, ahí sí va a estar tremendo, ¿verdad? Entonces, ya que hicimos eso, quiero que mediten un poco sobre este primer punto. Y bueno, nos vayamos al siguiente punto que está aquí. Déjenme, les comparto rápidamente. El siguiente punto que está aquí. Esos espacios que están ahí, hermanos, traten de irlos llenando en sus manuales. Pecado y consecuencias. Pecado y consecuencias. Yo ya le mostré a la persona acerca de que todos vamos a juicio. Sea inclusivo en sus preguntas, no sea exclusivo. No le diga a la gente, tú te vas a ir a juicio porque eso es ofensivo. Diga,
dice la Biblia que un día todos vamos a morir y un día todos nos vamos a ir a juicio. Eso se oye mejor a condenar prácticamente desde el inicio a las personas porque es ofensivo eso al inicio con ellos. Entonces, después de que ya les mostramos acerca de este versículo de Hebreos 9:27, vamos a mostrarle qué es el pecado. Pero para mostrar qué es el pecado, primero tenemos que entender nosotros qué es pecado. Pecado significa desobediencia al mandato de Dios. Quiere decir que en este libro vienen sus mandamientos, vienen sus ordenanzas, viene lo que Dios quiere. Si tú has roto este libro de la ley, has quebrantado alguna ley de este libro, tú ya eres una persona pecadora. ¿Ok? Antes de empezar a explicarle a la gente pecado, tienes que explicarle qué es ser pecador. Porque la gente tal vez te entiende que ser pecador pues es mentir, robar, hacer cualquiera de estas cosas. Pero sí le tienes que explicar a la persona de una manera clara qué es ser pecador. Por eso vamos a ocupar versículos que hablen muy claramente acerca de este punto, de qué es ser pecador. Hasta ahorita, hermanos, ¿hay alguna duda o todo está claro? No quiero que se me vayan a perder, ¿eh? Hasta ahorita todo es claro, hermanos. Hermanos, ¿qué les pasó hoy? Están muy callados. No los veo. Todavía están por ahí, hermanos. Amén, pastor. Ok, ¿sí les queda claro a todos, hermanos? ¿O nos regresamos? No importa que nos regresemos. No, está claro, Sí, hermano. sí es claro, muerte, juicio. ¿Ok? ¿Sí es claro? ¿Todos? Ok. Bueno, Claro, pastor. perfecto. Muy bien. Perdón que pregunte tanto, pero como no los veo, no sé si está claro. Y de verdad, yo quiero que quede claro. ¿Sale? Muy bien. Versículos que vamos a mostrar a las personas qué es ser pecador. ¿Ok? Vamos a mostrar versículos que hablen a las personas qué es ser pecador. ¿Cómo les vamos a explicar que somos pecadores? ¿Alguien podría leer Gálatas 5, 19 al 21? Bueno, yo voy a leer mejor Gálatas 5, 19 al 21. Y mientras por ahí alguien empiece a buscar primero a los Corintios 6, versículos 9 al 10. Primero a los Corintios 6, versículos 9 al 10. Alguien más si puede leer por ahí Romanos 1, 28 al 32. Yo voy a leer Gálatas 5, versículos 19 al 21. Me dicen cuando ya tengan sus versículos para yo empezar, ¿sale? ¿Cómo vamos a explicar a las personas de una manera clara acerca de qué es ser pecador? Amén, pastor. Recordemos, amén, Y, hermano. y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino. El reino de Dios. ¿Sí me escuchan todos por ahí? ¿O me desconecté? ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Sí, la escucha. Ah, ok. Amén, pastor. Ok, miren, ahí hay un versículo que acabamos de leer, el que nos acaba de leer la hermana, dice, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Y empieza a decir un montón de pecados. No vas a poder usar estos versículos si no sabes la definición de cada palabra. Y es por esa razón que nosotros hicimos algo en este manual que fue esto.
Al final del manual, en la última parte de este manual, nosotros te colocamos aquí un pequeño glosario de palabras. Este glosario de palabras poco a poco lo vamos a ir dando, donde dice la definición de cada palabra, de cada pecado. Por ejemplo, cuando en el manual hable acerca de fornicación, esta es la definición de la palabra fornicación. Aquí habla de cada una de las palabras, te las voy a ir dando poco a poco, para que si tú vas a usar esos versículos, bueno, sepas qué quiere decir cada palabra, porque no las podemos usar nada más así, sin saber, porque un día una persona nos va a preguntar, ¿y qué quiere decir esto? ¿Verdad? Y si no sabemos explicarle, va a decir, me está enseñando cosas que ni él sabe. Entonces, sí es importante se vayan al glosario, la versión final del manual, y ahí les voy a dar al final las definiciones de las palabras. Bueno, volvemos otra vez al tema. Aquí estoy. Muy bien. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, significa engaño. Fornicación, pues es muy extenso, pero en pocas palabras significa actos de impureza sexual, ver pornografía, violaciones, incesto, etcétera. Inmundicia, lascivias, idolatrías, y cada una de esas se las podemos ir explicando brevemente a las personas para mostrarle qué es ser pecador. Al final del versículo dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ese es un buen versículo para que si quieres mostrarle a las personas versículos que hablan acerca de por qué Dios nos va a llevar a juicio, bueno, es porque somos pecadores. Tal vez lo que le puedes decir a la persona al inicio es esto. Mire, aquí hay una lista de pecados. Yo no sé en cuál entre usted, pero tal vez usted ha cometido alguno de estos. Eso no le suena ofensivo a la persona, no le estás diciendo usted es idólatra, usted es hechicero, no, pero sí le estás diciendo que se ponga a meditar sobre esto y que tal vez ellos tienen algo que han roto de la ley de Dios. Yo lo que normalmente le pregunto a la gente cuando estoy ganando almas es, ¿alguna vez usted ha tomado? ¿Usted se ha emborrachado? O alguna vez para hacer meditar a la gente les digo, lo que dice en este pasaje de Gálatas 5:19 es como lo que ocurre en un hogar moderno, ¿verdad? Los pleitos, los celos, las iras, las contiendas. Y la gente se empieza a quedar pensando. Yo no nada más le quiero decir a la persona es pecadora, sino explicarle qué es pecado, pero de tal manera que no se ofenda a la persona conmigo, pero que yo le pueda decir la verdad. Sí me comprenden. Entonces, esto es importantísimo porque no ofendo, pero digo la verdad. Y estoy explicando acerca de qué es pecado, qué es romper la ley de Dios, por qué Dios me va a llevar a un juicio. Primera a los Corintios 6, versículos 9 y 10. ¿Alguien más lo tiene? Primera a los Corintios 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hace las primeras clases yo le decía a ustedes, si llegas con una persona y le dices, con alguien que se ve que es homosexual, y le dices, mira, aquí dice que los afeminados no van a ir al cielo, pues se te va a aventar encima, ¿verdad? Entonces, tal vez no ocupes este versículo, pero puedes ocupar el otro de Gálatas. Su pecado, de todos modos, a final de cuentas, el más escandaloso es ser homosexual, pero el pecado de la homosexualidad muchas veces es la rebeldía, es la soberbia. Entonces, no meramente esa ya es las ramitas del árbol, ¿verdad? Pero la raíz a veces es otra. Entonces, si tú ves a una persona que le puedas decir cualquiera de estos dos versículos, explicándole por qué lo va a juzgar Dios, tú le puedes decir, dice la palabra de Dios, que los fornicarios no heredan el reino. No dice aquí, no sabéis que los injustos. Y tú le puedes decir desde ahí a una persona, mira, aquí dice la Biblia que los injustos, para ti, ¿quién es una persona injusta? Y se ponen a pensar y a meditar, ¿verdad?
Pero para Dios una persona injusta es una persona que es fornicaria, una persona que es idólatra. Y no le vas a decir, quite sus imágenes y todo eso, no. Pero le vas a decir la definición de la palabra. Idolatría quiere decir cualquiera que adora a una persona o a una cosa antes que Dios. Y eso no ofende. Tanto como si le dices, quite su virgen, ¿verdad? Eso es ofensivo. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. Tú le puedes decir en lugar de ladrón, ¿alguna vez ha tomado algo que no le pertenezca? Y le estás diciendo lo mismo, nada más con otras palabras. Ni los avaros, aquellos que aman más el dinero que cualquier otra cosa. Ni los borrachos, cualquiera que toma. Ni los maldicientes. ¿Quién no ha maldecido alguna vez? ¿Quién no ha sido maldiciente? Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, al punto que vamos es este. Vamos a mostrar que después de la muerte hay un juicio y vamos a mostrar no solamente que somos pecadores, sino qué es ser pecador. Con versículos claves que hablen de qué es ser pecador y yo sabiendo la definición de cada palabra, ¿sale? Solamente para mi conocimiento y mi enriquecimiento, ¿sale? Si yo lo entiendo, yo lo puedo explicar mejor. Si yo no lo comprendo, pues yo no lo puedo explicar. Yo no me voy a dar a entender con la gente. Además, si te toca un agente docta, alguien que sí se ha estudiado y que solamente para molestarte te hace una pregunta de estas que vienen aquí en la Biblia, de alguna palabra, y que tú no le sepas responder, va a ser muy feo. Te van a avergonzar. Entonces, sí debes de saber el significado. Todavía me da tiempo, ¿verdad, hermano Rubén, de leer el otro versículo? Romanos 1:28. Sí, solo ese versículo, ya estamos en hora. Ok. Romanos, perdón, hermanos, es que yo me emociono mucho. Romanos 1:28, yo se los voy a leer rápidamente, porque el hermano Rubén ya me está viendo feo. Nah, no se crea. Romanos 1:28 dice ahí la Biblia: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, hasta desobedientes a los padres, ¿verdad? Este versículo luego yo lo ocupo con niños. Y les muestro este versículo, que ellos también han roto la ley de Dios porque han sido desobedientes a sus padres. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio, otra vez vuelve a repetir la Biblia, juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo los que las hacen, sino los que también se complacen con los que las practican. Entonces, yo voy a ocupar versículos que no nada más hablen de pecado, sino que expliquen qué es ser pecador. Por eso Jesús, su manera de testificar era muy diferente a la de hoy día. Él explicaba qué es ser pecador. Por eso al hombre rico le dijo, tú eres avaro. En otras palabras, pero él le dijo, tú eres avaro. A Nicodemo le dijo, tú eres un religioso. A la mujer samaritana le dijo, tú eres adúltera. Él buscó la manera de decirles no nada más que somos pecadores, sino qué es ser pecador. Entonces, eso es súper importante. De tarea les voy a dejar por ahí, anoten en un lapicito, Romanos 3:23, Romanos 3:10 al 12 y Romanos 5:12. Lo vuelvo a repetir, Romanos 3:23, Romanos 3:10 al 12 y Romanos 5:12. Sin perder de vista que tenemos que explicar qué es ser pecador. Si tú vas a usar cualquiera de estos versículos de Romanos, tendrías que explicar qué es ser pecador, porque no nada más te puedes quedar en mostrarle que somos pecadores, ¿sale? Entonces, bueno, hermanos, con esto termino y quiero agradecerles a todos, y si por ahí hay alguna preguntita, hermanos, mi hermano Rubén tiene el WhatsApp y me la pueden hacer por WhatsApp y yo se las contesto, ¿sale? Espero que haya quedado claro. ¿Alguien me podría decir si hubo alguna duda? ¿O todo está claro? Hasta el momento todo está claro, pastor. Hasta el momento está claro.
Sí, ya vio, hermano, que no es tan ofensivo como parece cuando les presentas de esta manera. Somos pecadores, o sea, les estamos explicando sin ser ofensivos, sin atacarlos, pero les estamos diciendo la verdad con la Biblia. Y la Biblia de verdad que va actuando en el corazón de las personas, va minándolo, va cambiando su manera de pensar, y dice la Biblia que por el oír la palabra de Dios viene la fe. Entonces, es importante ocupar la Biblia. ¿Algún otro comentario, hermanos? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Creo que todo está claro. Cualquier pregunta también la pueden reservar para la siguiente clase. Sí, hermanos, Lo también. Dios les bendiga a todos, hermanos. Espero que les haya gustado mucho esta clase. Si tienen alguna duda,